Bienvenida y un saludo a sus directivos. Este espacio fue pensado para la reflexión y el compartir de las experiencias producto de la práctica. Esta es la mesa de primer semestre y bueno, su servidora Crisol Benítez Ríos fungirá como su moderadora. Agradezco de antemano este espacio que se dan ustedes a través de esta plataforma para poder comunicar sus experiencias y a través de ello fortalecer nuestros saberes y conocimientos y ello nos lleve a tomar decisiones mucho más pensadas y reflexionadas de nuestro quehacer docente. Y bueno, voy a comunicar cuál va a ser la dinámica que va a dirigir esta mesa de trabajo. Y bueno, cada participante tendrá un espacio de 10 minutos para poder expresar sus experiencias, sus reflexiones ante la temática que guía este intercambio. Posteriormente habrá un espacio de 5 minutos para que puedan hacer algunas preguntas, algunas reflexiones, algunos de los participantes y así proseguiremos con el siguiente equipo de trabajo. Y bien, bueno, hace rato mencionaba que vamos a iniciar con los participantes de la Escuela Normal Superior del Estado de México. Le doy la bienvenida al maestro y al estudiante que va a participar el día de hoy y le cedo el micrófono. Le pido al staff, por favor, que nos pueda tomar el tiempo y nos avise de alguna forma para que los participantes vayan tomando sus previsiones. Bienvenidos nuevamente sean todos ustedes y bueno, vamos a disfrutar de nuestro último evento en este ENOR 2023. Adelante, participantes de la Escuela Normal Superior del Estado de México. Buenas tardes a todos. Soy el profesor Rufo Estrada Solís para servirles de la Escuela Normal Superior del Estado de México. Yo soy catedrático de cursos del trayecto de práctica profesional. No sé si esté por aquí la chica que nos va a acompañar, Itzel Salgado Morales. Y si está Itzel, pues que pudiera dar inicio. Si no estuviera, pues yo lo puedo hacer sin problema alguno. Bien. Maestra Crisol, ¿tendría posibilidad de presentar? Sí, maestro. ¿Hacer uso de la presentación? Sí, si nos apoya, por favor, staff, serían tan amables, jóvenes, de darle acceso al maestro Rufo para que pueda... Ya, Muchas gracias. maestra, muy amable. Adelante, maestro. Nada más preguntarle si se distingue bien. Sí, se ve perfectamente. Bien. Bueno, esperemos que la estudiante se pueda conectar en un momento más. Pero aprovecho el tiempo para saludarles, agradecerles a nombre de la institución que amablemente la Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala nos hace favor nuevamente de invitarnos a este segundo intercambio académico y que, como bien lo decía maestra Crisol, vamos a hablar de esta resignificación de la formación docente ante los retos educativos actuales. Ante el planteamiento que nos hicieron acerca de qué es lo que vamos a trabajar como parte de este análisis y principalmente hablar de la experiencia que pudimos tener en estas prácticas educativas y comunitarias y cómo estas contribuyeron a la elección y la resignificación de la práctica docente. Con relación a esta experiencia que yo tuve en este primer semestre de este plan de estudios 2022, poderles compartir y manifestar que indudablemente estas prácticas educativas y comunitarias nos llevan a tener
un panorama inicial, porque es primer semestre, y contar con este conocimiento acerca del contexto de la comunidad. El que tuvieran los estudiantes la posibilidad de conocer diversos contextos, diversas comunidades y diversas escuelas, nos da la posibilidad de tener un panorama importante. Para esto, ellos tuvieron la posibilidad, y nosotros también como docentes, tuvimos la oportunidad de documentar las características que se pudieron observar en la escuela y en la comunidad. ¿Cómo tratamos de lograr esta documentación de información? Mediante la descripción y la explicación. Es decir, se utilizaron dos técnicas metodológicas para la recabación de información, como fue la observación y la entrevista. Asimismo, se hizo uso de algunos instrumentos también metodológicos para poder recuperar información, y estos fueron, entre algunos de ellos, el diario de trabajo, algunos registros en cuadernos, en notas, alguna bitácora, la aplicación de un cuestionario que dio la posibilidad de llevar a cabo una entrevista formal e informal ante algunos personajes, algunos individuos de la comunidad, profesores, estudiantes de alguna institución, el tomar algunas fotografías o, en su caso, algunas videograbaciones, nos fueron dando esa posibilidad de ir documentando la información e identificar qué tipo de características estaban presentando la comunidad en primer lugar, y posteriormente, cuando tuvimos la posibilidad de adentrarnos y acercarnos a mayor profundidad en un conocimiento muy somero, muy concreto, porque es primer semestre, insisto, tenemos la posibilidad de identificar las características de una institución educativa. Ya al estar al interior de una escuela, en el caso de nosotros, una escuela secundaria, nuestros estudiantes tuvieron la posibilidad en ese acercamiento y en ese contacto directo con autoridades, con docentes, con orientadores, con estudiantes, con personal manual, etcétera, poder identificarse ellos mismos y manifestar cuál es el sentido de identidad que se vive en una escuela. Pero al mismo tiempo ellos tuvieron la oportunidad de poder observar qué tipo de valores se están presentando y manifestando dentro de una institución. Pero también al mismo tiempo tuvieron la posibilidad de compararlo al salir de la escuela con la población de la comunidad y cómo se van dando estas interconexiones y estas interacciones entre las personas. Entonces, esta primera pregunta, por ahí vamos tratando de darle ese toque inicial. En relación a la segunda pregunta que tenemos, relacionada con la influencia, ¿sí?, de las dimensiones de la práctica educativa y cómo éstas van a tener un impacto en la formación como docente. Principalmente estuvimos analizando y valorando 5 dimensiones. La primera, hablar de una dimensión personal, porque cada individuo tenemos características peculiares. Pero también esta dimensión personal se ve reflejada en una dimensión profesional, que también al mismo tiempo, aquí no lo tengo registrado, pero se pudo ver institucional, como en la escuela el profesor, el conjunto de docentes, tiene interacciones dialógicas de interacción y cómo éstas van reflejando y manifestando diversas características que los estudiantes de primer semestre van identificando, van observando y van a tener la posibilidad de asociarlo o relacionarlo con esa dimensión sociocultural
pero cuando tuvieron la oportunidad de entrar a las aulas para observar, pudimos identificar dos dimensiones más, la parte pedagógica y la parte didáctica. Cómo ambas, ¿sí?, que tienen características distintas, cómo ambas se pueden ver manifiestas y reflejadas en el actuar cotidiano de un profesional de la educación. Y entonces, este conjunto de estas dimensiones una disculpa, por aquí tuvimos algún problemita. Y refería yo que este conjunto de dimensiones que los estudiantes pudieron identificar, reconocer en un primer momento en la escuela secundaria, dieron cuenta de un proceso de identidad profesional. Y entonces, precisamente, tuvieron a bien tener un panorama breve, concreto, pero también fueron tomando en cuenta la importancia que tiene ser un docente. Y finalmente, tenemos como pregunta orientadora, ¿cómo a través de las narrativas pedagógicas estas le dan significado a la práctica docente? Voy a cerrar con 5 puntos de manera muy rápida. Primero, la observación, que ya lo refería yo en un primer momento, de ese acercamiento a la comunidad y a las escuelas. En un segundo momento, tenemos el registro y la documentación con la utilización de instrumentos que nos da la posibilidad de tener información. En el tercer punto, hablamos de contar siempre con un propósito para ir a observar a la práctica docente. ¿Qué es lo que yo quiero ver? ¿Qué es lo que quiero observar? ¿Qué quiero identificar para recabar información? Y entonces el propósito fue observar cuáles son las características que se manifiestan al interior de una institución educativa en relación a un docente frente a grupo. De ahí, de recuperar esa información, pasamos al punto 4, donde esos pequeños registros se tienen que ampliar un poco más, llevándose a la práctica mediante la descripción y la explicación de esas ideas que a cada uno de los estudiantes le tornó un poco significativo lo que llegó a observar. Y finalmente el punto 5 es ampliar la información mediante una narración detallada, es decir, tiene que realizar un registro cronológico y secuencial de la información que obtuvo mediante estos registros. Y decirles, para cerrar finalmente, que estuve compartiendo con unos compañeros de la Academia de Historia en San Luis Potosí estos últimos 3 días y nos decía un investigador con mucha experiencia que hay 3 momentos para llevar a cabo la narración de cualquier escrito académico. Emplear la arqueología, la historia y la archivística. Es decir, la arqueología es esa búsqueda minuciosa, detallada, para encontrar aquellos detalles importantes de lo que vayamos a observar. 2, la historia, pues es simplemente documentarnos de, en este caso, la institución, la comunidad. Y finalmente, la archivística es dar cuenta de aquella información que ya está escrita y documentada, como puede ser la historia de la institución, la historia de la comunidad, la monografía del municipio, etcétera, etcétera. Y estos documentos nos van a dar la posibilidad de que entonces nosotros podamos ampliar nuestra información y le demos ese toque personal. Maestra Crisol, espero no haberme extendido mucho, pero bueno, hay muchísima información y de mi parte, como responsable de este curso de acercamiento a las prácticas educativas y comunitarias, pues sería mi experiencia al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Rufo. Una pregunta y de forma muy breve que nos pueda compartir. ¿Cuál fue el mayor reto
de usted como docente encargado de este curso, digamos, ¿cuál fue su mayor reto al trabajar con este nuevo plan y este nuevo curso? Sabemos que hay elementos que se retoman de cursos anteriores, sin embargo, esa primera experiencia con este curso, con esta dinámica de trabajo, ¿cómo fue para usted y para sus estudiantes? De forma muy breve. Gracias, maestra. Sí, el reto más importante fue el último punto, porque este último elemento no estaba en los cursos anteriores, que es la construcción de una narrativa pedagógica. Y ante ello, por eso yo cerraba con estos 5 puntos a manera de un procedimiento didáctico pedagógico. Yo así lo traté de llevarlo de esta manera y creo que funcionó, y todavía tengo más retos porque creo que no logramos concretar esa narrativa pedagógica con todos los elementos que los estudiantes recuperaron. Yo creo que nos hizo falta un poquito de tiempo para detallarla, para precisarla y dar cuenta de una narración o de un relato histórico del conocimiento de la comunidad y de la escuela donde está ubicada inserta en la comunidad, para dar cuenta de estas características. Pero creo que por lo menos los ejercicios que realizamos les pueden dar elementos a los estudiantes para que en este segundo semestre al que se van a incorporar puedan desarrollarlo de una manera más amplia. Pero ese fue en sí el reto al que me enfrenté, maestra. Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia y vamos a pasar con los siguientes participantes, que son de la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz. Adelante, maestra, estudiante. El micrófono es de ustedes y si requieren que se comparta su presentación, solamente pido nos hagan alguna seña para poder habilitarlos y que empiecen a presentar. ¿Aún no se encuentran presentes? Bien, para no demorarnos, vamos a pasar su participación al final, por si tuvieron alguna situación en conectarse, y entonces le daríamos la palabra a los participantes de la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla. Buenos días a todos. Mi nombre es Fernanda Paula Velázquez Ramírez. Soy estudiante del primer semestre en la Escuela Normal Urbana Federal en Morelos. Vengo en representación de los 2 grupos de la licenciatura en educación primaria. Quisiera iniciar primero haciendo hincapié en la elección docente que se tiene desde la sociedad de los alumnos, ya que al hacer la elección de la carrera debe haber un cambio o formación del alumno a llegar a ser. De ahí, en lo personal, fue mi segunda opción de carrera. Yo, dado esto, tuve bastante miedo e incluso rechazo a estudiar todo esto, ya que cada persona y cada alumno tiene un estereotipo de maestro ideal o de docente ideal, por lo cual viene este estereotipo viene también arrastrando el sentimiento de insuficiencia de no haber quedado en tu primera elección de carrera. Después se acompaña el desconocimiento, ya que normalmente cuando quieres estudiar una carrera, investigas sobre lo que se trata, lo que abarca, y cuando no es tu primera opción, sueles guiarte de estereotipos que minimizan el papel docente. Por ejemplo, yo no sabía que detrás de un maestro había gestión, había planeaciones. Entonces, todos estos miedos e inquietudes se pueden romper o afirmar en las jornadas de observación, que por fortuna de la manera en que lo trabajamos no fueron totalmente en blanco, ya que antes de ellas hubo una preparación teórica en donde nos enseñaron la materia, lo que sería la práctica
o en este caso las observaciones, cómo se manejaban y algunas actividades que se harían en ellas, como por ejemplo las guías de entrevista que manejamos para maestros, alumnos y directivos de las escuelas que visitamos. Después de todo esto, manejamos un diario de campo cuya finalidad era recolectar la mayor cantidad de detalles posibles de cada una de las visitas, para después ese tornado de ideas que teníamos, asentarlas en reportes. En este caso lo hicimos en 3 niveles, siendo el primero un vaciado tal cual del diario, en donde había muchos aspectos superficiales de los cuales hablábamos. En el segundo nivel se buscaba identificar ciertos puntos de nuestro interés para poder hacer una investigación y profundizar en ellos. Después, un tercer nivel de reflexión, lo que nosotros rescatábamos sobre nuestras experiencias. También, tras todo esto, nuestro resultado y manera en que trabajamos nos lleva o busca llevarnos hacia el asombro, ya que la figura tradicional del docente en generaciones anteriores o en años anteriores se basaba en una repetición. El docente tradicional generalmente se acopla a lo que la sociedad exige, a lo que la sociedad pide y deja de lado su parte creativa. Entonces, tras la investigación, tras el saber identificar las problemáticas, podemos desarrollar nuevas estrategias como alumnos y como futuros docentes para enfrentarnos a una sociedad de cambios. Todo esto tomando en cuenta que hay distintos contextos e historias detrás de cada alumno. Entonces, no podemos aplicar una misma estrategia para ya sea 10, 15 o hasta 40 niños que pueden haber en un aula. Nosotros visitamos contextos urbanos, rurales e indígenas, y en cada uno, con los 3 reportes que manejamos en cada visita, nos dimos cuenta de las problemáticas que había detrás de cada uno de los contextos. Ningún contexto ni ningún niño es igual a otro. Entonces, ¿por qué aplicar estrategias repetitivas a niños distintos? Con el guión de entrevista buscamos identificar en los profesores lo que es un trabajo cotidiano, el saber a lo que nos enfrentaríamos día a día, día a día en nuestro ejercicio docente. Con los alumnos buscamos primero participar. Fue una participativa, por lo cual también nosotros vimos cómo perciben los niños la escuela y a los maestros, qué es lo que les gusta, lo que les disgusta, cuáles son los aspectos más relevantes para ellos en un maestro. Con los padres de familia nos dimos cuenta de la participación que tiene la comunidad como tal. ¿Cómo influyen todos estos aspectos y todas estas personas en los aprendizajes que obtienen los niños? Después de estos aprendizajes nos dimos cuenta que las experiencias construyen. Como ya lo dijimos, los estereotipos con los que nosotros entramos fueron resultados de toda nuestra vivencia a lo largo de nuestra escolaridad. De la primaria hasta la preparatoria, todos tuvimos distintos maestros o distintas escuelas de las cuales cada uno rescataba ciertos aspectos. Por eso, verdaderamente, mi idea de docente no iba a ser igual a la idea de otro compañero. Entonces, tras todo esto, lo que podemos decir es que el docente tradicional busca adaptarse a ciertas expectativas, y un nuevo docente, que es lo que buscamos al tener una práctica más liberal que busca la autonomía, que nos dirige a ser alumnos investigadores, alumnos creativos, nos lleva a no caer en la automatización de nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque buscamos una eureka, un asombro. Si tú tienes la base teórica bien cimentada, sabrás cómo tú mismo buscar preguntas en las cuales ahondar con investigaciones
para así tener estrategias nuevas o estrategias que se acoplen a cada uno de tus alumnos. Y por supuesto, esto se seguirá trabajando a lo largo de los 4 años, pero principalmente buscamos una nueva enseñanza para así obtener aprendizajes que no sean cíclicos. Muchas gracias, Fernanda. No sé si vaya a participar alguien más. ¿No? Sí, mi maestro. Adelante. Sí, hola, buenas tardes a todos compañeros y compañeras, maestros que conocemos desde años. Creo que el punto principal de la mesa y en especial de ese inicio de apertura de la práctica docente con el Plan 22 es tan provocadora, tan retadora y tan desafiante porque nos invita precisamente a resignificar, a repensar, a redescribir la ruta de la formación docente y la preparación de nuestros también estudiantes, hombres y mujeres. Creo un poquito, haciendo la comparación, quizá es poner atención a este inicio, el aporte de la teoría, de la metodología y de los instrumentos para reconstruir lo que sucede en los escenarios culturales y escolares comunitarios. También que no podamos, más bien que no quedemos a niveles de superficialidad para identificar aspectos comunes y básicos, sino el reto de ir más allá hacia los actos creativos, hacia los actos de asombro, ya que este punto precisamente, en palabras de este autor que fue de los que abrieron grafía, que esos creo que es el punto de aspectos básicos y cotidianos, ¿no? Hacia estos que ser trascendentes, de impacto, de incidencia en los procesos de formación, acción, de momento. Creo que tuvieron algunos problemas con el audio. Vamos a seguir con el orden de participación y en cuanto se incorpore la señorita Fernanda y el maestro, podrán continuar con su comentario o al final si falta algo que decir. Agradecemos la participación de todo. Creo que es un espacio donde se están virtiendo muchas experiencias desde diferentes puntos, entonces es muy interesante conocer tanto el punto de vista de los estudiantes como de los docentes, de cómo están abordando o cómo abordaron este primer semestre este nuevo plan de estudios. Y bien, entonces vamos a darle la palabra a los participantes de la Escuela Normal del Valle del Mezquital. Apóyeme por favor para poder habilitarlos. Adelante, maestro Adán. ¿Ya se ve mi presentación? Buenos días, perdón. Buenos días, maestro. Bienvenido. Sí, ya se logra ver. Adelante. Bueno, una pequeña aquí aclaración. Se está presentando, me parece que los planes 2022. Lo que vamos a hacer es la presentación de un plan 2018. Hubiera estado muy interesante nosotros compartir también lo que estamos haciendo en el Valle del Mezquital, en el plan 22, con esta nueva modalidad. Aquí estamos con una licenciatura llamada Primaria Plurilingüe, Intercultural, Plurilingüe y Comunitaria, donde a partir de este ejercicio, con los alumnos de primer semestre, trabajamos el arraigo, trabajamos un proyecto integrador para lograr
a partir de todo eso una narrativa de este primer semestre, pero bueno, será en otra ocasión una buena experiencia compartir ese ejercicio que estamos haciendo con 20 escuelas normales en el país, en el tema del colectivo nacional de normales interculturales bilingües. Pero vamos a presentar lo que tenemos con este plan 2018 con la alumna Daina Salas Chávez. Que hace ma tu da Lora Quesada, Nugadim Pefi, Nuguahara Batarabot, Aji de Nuguaharan Gunzadi, Maga Hots Ain un Arbefi, Dajo Kije con una chambate Daina Sala Chávez. En primer semestre se hace este primer ejercicio con un maestro que pues tuvo que jubilarse y yo me incorporo con los alumnos. Lo que hacen estos alumnos en su primera jornada, nos encuentra la pandemia, hacen observaciones entre lo virtual, lo presencial y lo híbrido. Algunos alumnos no tuvieron la oportunidad de ir presencialmente a las escuelas y tuvieron que tomar las clases vía Meet, vía Zoom con los alumnos. Eso es lo que encontraron en un primer momento. También hubo experiencias de manera presencial con todas sus restricciones que nos pedía el Estado de Hidalgo conforme al acercamiento a las escuelas primarias. En algunas experiencias se realizaron de manera híbrida, donde los alumnos iban 2 veces a la escuela y 3 de manera híbrida en estas diferentes jornadas de observación. Se tornaron a partir de estas 6 dimensiones que marcaba el primer semestre a partir de Cecilia Fierro. En el segundo semestre, donde ya nos toca trabajar con los alumnos, el contexto de la escuela donde se realizó las actividades fue una comunidad llamada El Mote. Se encuentra a 20 kilómetros de la cabecera municipal, está dentro del Valle del Mezquital, es una escuela de organización completa en donde hay un director sin grupo, hay hay maestros de cada uno de los grados, y el origen del nombre de la escuela o de la comunidad tiene que ver que es de una zona indígena, mojo, que significa como una pequeña joya hondo, ojo, que es de cerro, que significa entonces como un lugar entre cerros, como un valle. Esta es un poquito sobre la contextualización del lugar donde se realizó. La licenciatura es primaria indígena con enfoque intercultural del plan 2018. Y bueno, a continuación la alumna nos estará apoyando con las siguientes láminas. Daina. Sí. Kihachiga so masuhu Daina Salas Chávez di petsirete maguto heya nugara shamate jara normal batara botaji jara new semestre. Buen día a todos, mi nombre es Daina Salas Chávez y sí, pues aquí les estaré dialogando en base a lo de segundo semestre. Como el profesor Adán comentaba hace un momento, pues estábamos trabajando con otro profesor, se jubila, pero damos continuación con el profesor Adán. Y bueno, seguimos trabajando con el plan y programa de estudios 2018. Esta observación ya la logramos hacer de manera presencial y vamos bajo la instrucción de observar lo que no se ve a simple vista. ¿Qué queremos decir con esto? Ir a buscar detalles, qué cosas podemos observar acerca de la práctica docente, ahondar más en esos detalles. Y bueno, acudimos a las escuelas en base a las medidas sanitarias que estas nos ponen, digamos, el uso de gel antibacterial, el uso de careta, de cubrebocas y la sana distancia. Y pudimos ir viendo cómo la pandemia iba dejando distintos estragos en los alumnos. De igual forma, vamos en base a las 6 dimensiones de Cecilia Fierro, como comentaba el profesor Adán, que es la personal, la interpersonal, la social, la institucional, la didáctica y la valoral, pero de igual forma incorporamos lo lingüístico en base a las necesidades que tiene nuestra licenciatura. Y como comentaba, en base al plan y programa de estudios 2018, vamos viendo la organización de las escuelas. Nos encontramos con multigrado, unitaria, bidocente y completa. En mi caso, en base a mi experiencia, me voy a centrar más en lo completa porque es la escuela
es la organización que tenía la escuela en la que yo asistí. La escuela que asistí es la Escuela Primaria Indígena Niños Héroes, ubicada en la comunidad del Moté. Me tocó con el grupo de tercer grado, con la cual cuenta con 15 alumnos. Y pues pudimos ver distintos aspectos como la convivencia que se va teniendo entre lo que es los padres de familia con los alumnos, con los maestros y con los directivos. Entonces vimos que ese tipo de, 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 este, de interacciones juegan un papel bastante importante en la práctica docente. Ya en la segunda jornada de observación nos centramos en lo que es la gestión, teniendo entendido que pues la gestión es cómo se solicitan distintas cosas, mayormente en infraestructura, por el bien de la mejora escolar y de los alumnos. Para esto hicimos uso de entrevistas con directores, maestros y padres de familia. Para la realización de dichas entrevistas, trabajamos con la estrategia de que de manera colaborativa, así con mi grupo, generamos un drive en el cual íbamos plasmando distintas preguntas que pues, eran nuestros cuestionamientos, y ya al momento de ir a dicha jornada de observación, fuimos planteando. Entre esto encontramos, en mi caso, más que nada, que hay una relación entre directores y padres de familia, pero también se incluye la comunidad. Digamos, un aspecto que encontramos era que, al menos en el momento en el que acudí a dicha observación, se estaba gestionando para la compra de un terreno con el fin de que esa escuela quería fomentar el deporte, y por ende querían una cancha de fútbol. Entonces, como que tienen una mentalidad abierta con el fin, pues, de que los alumnos tengan espacios mejores para ser educados. Y como experiencia personal me ocurrió la ausencia de la maestra titular que estaba en el grupo. Llego, y cuando llego me aparece así el salón como está en la imagen, no había nadie, y pues nadie me había notificado respecto a esto. Y pues ya llego, me voy con la directora, me dice, pues, podríamos continuar con las entrevistas. De la nada me llegan algunos alumnos, entonces, me empiezan a decir, maestra, ¿qué pasó? Entonces, pues ya, sin saber qué hacer, la directora me dice, puedes practicar un momento si gustas con ellos, porque los alumnos viven en comunidades distintas, entonces les sería difícil regresar. Entonces me toca como primera oportunidad de practicar un poquito con esos alumnos, y pues vamos haciendo uso de lo que hay en ese espacio, y pues fue una bonita experiencia, ya que fue algo inesperado, pero en base a los recursos que me dio pues la normal, en base con asignaturas como lo que hemos visto en matemáticas, en español, pude dar unas pequeñas clases o pequeñas actividades. Y así pasamos a lo que es la tercera jornada de observación. Fuimos a ver el trabajo de los maestros. Eso nos permitieron observar sus planificaciones. Pudimos ver cómo planifican, que hacen mucho uso de material didáctico, y en este material didáctico hacen la recuperación de la lengua y la cultura ñañú, como la imagen que está ahí, como Yanda, que son las frutas y verduras, como ese es un libro cartonero, y cómo van haciendo recuperación de lo que hay en el contexto para ir trabajando, y de esta manera los alumnos entienden de mejor manera. Sí, y la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, en torno a esas observaciones llegamos a ciertas reflexiones, principalmente que el contexto es fundamental para la práctica docente. ¿Por qué? Porque en base a esto, los maestros recuperan lo que hay. Digamos, en esta escuela recuperaban lo que eran los cultivos de dicha comunidad y lo que es la lengua indígena para ir desarrollando las clases en problemas como de español, o en textos de problemas de matemáticas y en textos de español, iban recuperando los materiales que se tenían. También el material didáctico es fundamental para el buen desarrollo de las clases, ya que va generando interés en los alumnos, y que no se distraigan y que estén más concentrados en las clases. Y pudimos ver también que la gestión escolar es necesaria para tener educación de calidad, ya que en eso se va centrando más la infraestructura. Y pues esta escuela en la que me tocó asistir, pues tiene una buena infraestructura, tiene muy buenos materiales, y la gestión escolar que encontramos es bastante buena. Todos trabajan de manera colaborativa con el fin de que los alumnos tengan educación de calidad. Y pues conclusiones: de manera personal, logré entender que cómo es la práctica docente. Ya vimos la teoría en la escuela normal, entonces al momento de ir a las observaciones ya lo pudimos ver ya más en lo que es lo real. Pudimos ver distintos aspectos, la convivencia, cómo es que la convivencia sí llega a influir en los alumnos, cómo los materiales didácticos, cómo todo este tipo de aspectos logran generar ambientes de aprendizaje óptimos, y que se genere educación de calidad, y que los contenidos sí se les den a los alumnos de manera apta para que lo puedan aplicar en su vida cotidiana. Y pues aquí está la bibliografía que consultamos para la realización de este trabajo. Me parece que de nuestra parte sería todo. Dunti Hamadi. Muchas gracias.
Muchas gracias, Daina y maestro Adán, por su participación. Y bueno, yo quisiera hacerles una pregunta y esta va dirigida a Daina. Para ti, ¿qué significa ser docente después de la pandemia en base a las experiencias que tuviste en tus jornadas de práctica? Ser docente para mí significa atreverse a pensar en nuevas cosas con el fin de que a los alumnos se les brinde una educación de calidad. ¿Por qué? Porque después de la pandemia nos vamos encontrando con distintos retos, digamos, en algunas zonas del país me parece que incluso se sigue trabajando de manera un poco virtual. Entonces, ser docente es tener mucha habilidad para pensar en el momento, saber qué hacer, cómo adecuar las actividades para los alumnos y estar preparado para lo que se venga, todo con el fin pues, de brindar educación de calidad. Muchísimas gracias, Daina. Y en el caso de usted, maestro Adán, ¿qué significa formar a docentes después de una situación sanitaria a nivel mundial que nos ha impactado a todos? Y bueno, seguramente en el contexto en el que ustedes están trabajando, pues mucho más. Pues ha sido un gran reto este trabajo, porque es difícil 2 años en la virtualidad. En algún momento siempre estuvimos de manera virtual, pero veíamos en las computadoras solamente una letra. Algunos participaban, algunos no, y entonces tenerlo de manera presencial ha sido un reto. Más con un plan nuevo con el que mencioné, estamos iniciando el 2022. Ha sido una propuesta complicada, con muchas tensiones, con mucha resistencia por parte de un cambio. Ya lo mencionaba hace un momento el doctor Ángel Díaz Barriga. No solamente es educación básica, las escuelas normales, y entre ellos hay un cambio de 180 grados, me parece, en cuestión de las normales interculturales, porque se está fomentando la parte del arraigo. Para los que están en tercer semestre y quinto semestre, me parece que pues hay una continuidad. El reto sí es complicado, pero me parece que hay un poquito ya más de continuidad. Donde se ha presentado la dificultad ha sido con los de nuevo ingreso, los de primer semestre. Y los mandamos 2 jornadas al arraigo. Aprendieron mucho los muchachos. En esta parte no mandamos guías de observación, como lo mencionó Daina. Aquí les dimos oportunidad a que ellos fueran a observar todo lo que quisieran y trajeron un sinfín de información. Me parece que ya no tiene que ser tan deliberado la formación de los alumnos. Hay que darles esa oportunidad, trabajar en colectivo, tanto con alumnos como docentes, para el trabajo final que tuvimos de este primer semestre. Solamente fue un documento, un trabajo que se llama un proyecto integrador, donde los maestros tuvimos que ponernos de acuerdo para pedir un solo trabajo. Fue una narrativa a partir de un libro artesanal que hicieron a partir de el uso de las TIC en formatos digitales y en formatos físicos, donde plasmaron toda esa información. Entonces ha sido un gran reto, pero me parece que vamos avanzando poco a poquito, como dice el doctor Ángel Díaz Barriga hace un momento. Muchas gracias, maestro Adán. Muchas gracias, Daina, por su participación. Y bueno, aprovechando que está aquí de regreso Fernanda, quisiera hacerle una pregunta. Ella hablaba sobre la cuestión de que no fue su primera opción la normal, y seguramente varios de tus compañeros que escuchan de las diferentes normales coincidirán contigo, que no fue la única. Y que bueno, mi pregunta va en lo siguiente. Después de este primer semestre, ¿para ti qué significa ser docente? Ok, pues es una pregunta que sigue siendo complicada, ya que por supuesto el docente es un facilitador de información y es alguien que enseña, pero sobre todo creo que el docente
es y debe ser un luchador para formar una resiliencia y apoyarse de su creatividad para poder adaptarse a los nuevos entornos que siguen surgiendo. Por ejemplo, recuperando esta parte de la pandemia, un docente que sepa, que sea resiliente, va a buscar la manera de salir adelante, incluso en situaciones de este tamaño, o sea, de pandemia mundial, alguien que tuviera, no desde un inicio, pero la unidad para investigar, dar señas o dar su mejor cara a situaciones complicadas. Entonces, en pocas palabras, ser docente es ser resistente, ser resiliente y ser luchador. Y por supuesto, creativo. Muchas gracias, Fernanda. También agradecemos al doctor Leonardo Caballero que estuvo contigo. Ya no pudimos escuchar todo lo que nos quería escuchar porque se cortó la transmisión. Espero que al final nos pueda compartir algunas de sus puntos de vista. Gracias, maestra. Gracias, gracias maestra Daina, Fernanda, y continuaríamos con los siguientes participantes. Toca el turno a la Escuela Benemérita y Centenaria Normal del Estado de Durango. Recibimos al alumno José Ángel y a la maestra Rosa Cleotilde. Adelante, maestra, el micrófono es de ustedes. Si necesitan presentar. Sí, muchas gracias. No, pero iba para poner tu selección, compartir completo. Ya se ve su presentación, maestra. Muy bien. Sí, nos escuchan, ¿verdad? Sí, un poquito entrecortado, pero sí. Ay, tenemos recepción un poquito mala, una disculpa. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad, estoy muy feliz y contento de poder compartir este espacio y este tiempo con todos ustedes, más por la oportunidad de poder escuchar y nosotros también comentar acerca de estas experiencias que sin duda alguna pues son parte fundamental en todo este proceso de las prácticas educativas. Bueno, pues yo soy estudiante de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, orgullosamente de CENER. Mi nombre es José Ángel Román Guardado. Estudiante de primer semestre, próximamente ya segundo, en la licenciatura en educación primaria. Bueno, para entrar de lleno a las preguntas que son base para el desarrollo de esta presentación, es de qué manera las prácticas educativas comunitarias contribuyen a la elección y significado de la práctica docente. Yo, de manera personal, rescaté 3 ideas que para mí son clave. El primero es una visión más amplia de lo que normalmente se observa, porque pudiera ser de que vemos cosas o observamos cosas que cotidianamente pues no cobran sentido alguno hasta estando en una práctica educativa. Es cuando miramos más a detalle y sabemos lo que puede repercutir en la educación. Y la segunda es la identificación de factores que repercuten en este ámbito. Es esencial saber nosotros como practicantes el estar observando para poder llegar a esa identificación. Y el tercero, conectar aspectos del exterior con el interior para una mayor comprensión. Es muy importante saber que todo lo que puede estar pasando al interior de una institución y que cobrará sentido en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, pues la segunda, ¿cuál es la influencia de las dimensiones de la práctica educativa en la formación como docente?
De igual forma, rescaté pues los puntos que para mí son más esenciales y en primera instancia es clasificar actividades o situaciones según el ámbito y sus características. Las dimensiones sin duda alguna nos ayudan a una clasificación, saber qué situaciones o qué actividades pertenecen a cada ámbito para tener claras desde un inicio nuestras ideas. El segundo, nos permiten una noción de la estructura, la vida y la gran diversidad que existe en distintas comunidades, así como también identificar de dónde parten, de dónde surgen aquellas problemáticas limitantes, todo aquello que no deja avanzar este proceso de una manera fluida. Y última y no menos importante, pues ayudan a contrastar. Esto es muy importante porque ya una vez clasificado y tener una noción de lo que estamos viendo, nos ayudan a contrastar en las visitas de diversas comunidades, como lo decía una compañera, que cada comunidad es distinta y pues las dimensiones nos ayudan a eso, a saber cómo es el trabajo, cómo es la vida y cómo esos factores intervienen sin duda alguna en la educación. Finalmente, cómo a través de las narrativas pedagógicas se le da significado a la práctica docente. Bueno, aquí, a mí en lo personal, las narrativas pedagógicas sí fueron al inicio un poquito complicados porque no sabía qué decidir, no sabía qué poner, pero gracias a todo lo que miramos desde el salón de clases, pues me pude ir auxiliando de alguna manera y pues resulta ser que nos permiten, en primera instancia, mostrar pensamientos, sentimientos, creencias y percepciones de manera personal. Esto, sin duda alguna, es algo importantísimo como estudiante en formación docente porque de alguna u otra forma vamos viendo lo que sentimos de acuerdo a lo que observamos o de acuerdo a lo que estamos viviendo. También existe una mayor organización para la comprensión, el aprendizaje y las acciones humanas. Estas narrativas en la práctica docente son también relevantes porque nos permiten llevar como de una manera más estructurada la comprensión, que sea más clara. Pasa de que cuando estamos en las observaciones percibido, pero al momento de estarlo redactando, de estarlo narrando, un análisis más profundo de lo que en verdad cobra, le resulta interesante un dato o algo en específico. Entonces yo siento que también nos ayudan estas narrativas pedagógicas a cobrar ese mayor sentido durante el trayecto. Si de alguna forma se nos pasó algo, al momento de estar escribiéndolo, pues va a resaltar. Y de manera de conclusión, yo a esto lo denomino un viaje a lo desconocido con destino hacia una mayor orientación en la práctica docente. Para mí, un viaje, como en todo viaje, hay experiencias, hay herramientas, pero siempre con ayuda pues, de las entrevistas, de los diarios de campo, de la observación, y es importante que cada uno como alumnos formemos nuestro propio concepto, nuestra propia experiencia y vayamos dirigiendo ese viaje a lo que más nos gustaría o el significado que le quisiéramos dar. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Bueno, pues desde el punto de vista docente, para nosotros fue una experiencia muy interesante la realización de las visitas a las comunidades. La mayoría de las visitas que nosotros estuvimos haciendo fueron exclusivamente a comunidad. En una sola visita hicimos observación a escuela, pero esto fue más por la circunstancia de la comunidad que por decisión propia o porque así lo marcara el programa. Pues todos sabemos que en primer semestre de 2022 el plan viene con las visitas y reconocimiento de las características de la comunidad más que de la escuela. Sin embargo, en Durango tenemos una comunidad muy particular que es la comunidad menonita. Entonces, ellos tienen una idiosincrasia
idiosincrasia, cultura, economía, formas de vida muy específicas, y tuvimos la oportunidad de visitar esa comunidad. Entonces había como que aprovechar, conocer de todo, y en ese conocer de todo, la cuestión religiosa, la cuestión económica, la cuestión educativa, pues estuvimos en uno de sus planteles y nos dieron la posibilidad de entrar a los grupos, de visitar a los alumnos, y fue una experiencia muy interesante para los muchachos. Es la única visita en la que tuvimos acceso a una escuela. El resto de visitas solo visitamos comunidades, y fue una experiencia muy gratificante, que poco a poco, lo que al principio parecía muy sencillo, le fuimos encontrando la complejidad y fuimos adentrándonos en circunstancias y características muy específicas de las comunidades, de manera que al finalizar el semestre los muchachos pudieron identificar de manera muy clara cómo todas esas circunstancias alrededor de las diferentes dimensiones tienen que ver con los resultados, el trabajo, lo que se organiza al interior de una escuela, aún sin haber visitado los centros escolares. O sea, las formas en las que la gente se conduce, en las formas en las que la gente se expresa, lo que les decían en las entrevistas, todo esto ellos lo iban relacionando con pensar qué estaba sucediendo dentro de la escuela, cómo es que los niños de esa escuela estaban siendo educados. Y fue un ejercicio muy interesante y muy gratificante. Muchísimas gracias por la oportunidad de intercambiar, de socializar. Muchas gracias a la escuela que organiza este evento. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, maestra Rosa, por compartirnos su experiencia. Y bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a José Ángel. Él en algún momento hablaba sobre sentimientos, o sea, cuestiones que tenían que ver con sentimientos. Y bueno, retomando ese punto, yo quisiera preguntarle, ¿qué sentimientos experimentaste tú durante este primer semestre? Que es, digamos, como el primer pasito de 4 años de formación docente. Sí, claro. Pero como fueron avanzando estas prácticas, como que eso a veces me sentía como un poco pues desubicado también, me sentía a la vez con mucho miedo por no saber para las narrativas pedagógicas. Entonces, fue lo que más experimenté. Muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar con la última vina participante, que es de la Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala. Y le voy a ceder la palabra a la alumna Guadalupe Vázquez Ramiro y a la maestra Dulce María Aguilar Rivera, que nos van a presentar su experiencia durante este primer semestre en el trayecto de práctica. Gracias maestra Cris. Ya Lupita está por ahí haciendo la proyección. Y bueno, agradecemos la participación de cada uno de los docentes de las diferentes escuelas normales que nos acompañan, de los estudiantes. Una disculpa por ahí si falla mi audio o mi video, creo que ya mi computador está fallando. Bien, partimos de estas 3 preguntas, yo quisiera retomarlas, ¿no? Estas preguntas que fueron guiando el trabajo en cuanto a lo que es la práctica educativa comunitaria, ¿no? Y cómo estaba contribuyendo al significado de la práctica docente, la influencia de las dimensiones en la propia práctica y en la formación como docente. Y bueno, a partir de esto, la construcción de las narrativas. Yo quiero comentar y compartir que en la academia de primer semestre de la Escuela Normal Urbana decidimos trabajar a partir de un proyecto integrador. Este proyecto integrador le nombramos Construyendo mi identidad profesional, el inicio de un romance con la docencia. A partir de este proyecto, donde todos los trayectos de la licenciatura y pues lo que buscábamos nosotros, lo que pretendemos profesional,
como un profesional es un agente de cambio, ¿verdad? Porque los docentes somos agentes de cambios, y también pues ir revalorándonos. Nosotros lo vivimos en fases, estuvimos manejando algunas etapas y fases. En la primera etapa, estudiantes a una inmersión a las prácticas educativas comunitarias, y bueno, a partir de cada uno de los cursos, se fue atribuyendo a que el estudiante pues mirara qué era Guadalupe, ¿podrías apoyar a la maestra Dulce continuando con la presentación? Está teniendo problemas con su computadora, por favor. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Guadalupe Vázquez Ramiro, soy estudiante de la Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala, licenciado Emilio Sánchez, donde pues actualmente estoy cursando el primer semestre. Como mencionaba la maestra Dulce, nosotros elaboramos este proyecto, el cual titulamos Construyendo mi identidad profesional, el inicio de un romance con la docencia. Bueno, el objetivo de este trabajo principal fue que durante el primer semestre los alumnos de la normal pudiéramos aprender a amar lo que es la docencia, apropiándonos de los valores y las aptitudes que debe tomar un docente por medio del trabajo diario en el aula y en las diferentes prácticas de campo, que en este caso fueron en las observaciones en una escuela primaria con contexto rural. Esta, como mencionaba la maestra Dulce, se dividieron en 3 etapas. La etapa 1, que fue de inmersión a las prácticas educativas comunitarias. La etapa 2 de profundización haciendo comunidad. Y la etapa 3 de despliegue y reflexión de los saberes adquiridos. Bueno, la primera etapa fue la inmersión a las prácticas educativas y comunitarias. Como les comentaba, fueron en contextos rurales, en este caso aquí en el estado de Tlaxcala. La escuela que me tocó observar fue en una escuela de la comunidad de San Luis Teolocholco, que se llamaba Citlapopocatzi, que también contaba con idioma bilingüe, y pues para entrar a esta primera inmersión a las prácticas o a las observaciones, primero tuvimos que saber qué requiere saber el estudiante para llegar a una aula. Entonces, durante los meses que estuvimos en las aulas, aprendimos qué necesitamos saber para poder dar una clase, qué debemos observar, qué influye en el conocimiento de los alumnos. Todo eso lo tuvimos que aprender para poder ahora sí ir a las primeras jornadas de observación comunitarias, y pues en ellas tuvimos que observar pues el contexto de los niños, cómo eran las aulas, y todo lo que puede afectar. En este caso era una escuela de 6 grados, con 150 alumnos aproximadamente, y pues era un poco pequeña. Ahora vamos a una pregunta muy importante que nos deja esta primera inmersión a las prácticas educativas, que es: ¿de qué manera las prácticas educativas y comunitarias contribuyen a la elección y el significado de la práctica docente? Bueno, dialogando con muchos compañeros, nos dimos cuenta que muchas personas no estaban seguras de ser docentes. Dudaban de ser docentes, pero al ir a estas jornadas y darse cuenta que ahora un grupo de personas te llaman maestro, aún ellos sabiendo que estás en primer semestre y tú sabiendo que tal vez no tengas los conocimientos en su totalidad para dar una clase, pero que ellos te digan maestro, cambia mucho tu perspectiva, hace que cambies tu perspectiva y que ahora digas y sientas que su futuro de ellos está en tus manos, y por eso tienes que echarle ganas. Tenemos lo que es la etapa 2, la profundización de haciendo comunidad. En esta tenemos que identificar las problemáticas y necesidades de la comunidad. Como ya he mencionado, la importancia que tienen estas en el desarrollo del infante. Bueno, en este caso, en mi comunidad, la principal problemática que había era que los padres no estaban al tanto de sus hijos, por lo que ellos se sentían solos,
a veces los padres no les tomaban ni 5 minutos a sus hijos de prestarle atención por el trabajo. Entonces, pues sí se notaba que los niños te comentaban así como de, no, pues mi papá no me checó la tarea o mi mamá no me lavó el uniforme. Entonces, pues era la principal problemática y necesidad de esta comunidad. Después, después, entrando a la segunda jornada de observación, teníamos que dejar huella en la comunidad. Entonces, hicimos un rally, donde en el rally estuvieron padres, estuvieron maestros, alumnos y familiares de los niños en general. Y pues más allá de que los niños disfrutaran el juego o las actividades, creo que fue el hecho de que estuvieran compartiendo tiempo con sus padres. Desde que llegaban los papás con las canastas de comida y pues los niños se veían muy felices y creo que ese era el objetivo principal de esta jornada, de este trabajo, que era dejarle la huella en la comunidad y en el corazón de los niños, y creo que sí fue notorio. Y pues hablando de las problemáticas y necesidades de la comunidad, entramos en cuál es la influencia de las dimensiones en las prácticas educativas en la formación como docente. Bueno, todas estas son muy importantes, en verdad. Creo que fueron buenas conocerlas antes de entrar a las jornadas de observación. Por ejemplo, conocer la dimensión didáctica, por qué el material didáctico es importante en una aula, por qué el material escolar es importante, la práctica docente, por qué los contextos cambian, por qué en un contexto rural el docente es diferente que en un rural, los alumnos, la dimensión institucional, la ubicación de la escuela también cuenta mucho, porque pues muchos alumnos tienen que irse caminando, la calle no está a veces pavimentada, entonces todo eso afecta, y creo que la influencia de las dimensiones creo que es muy importante porque debemos aprender de ellas para de esta forma poder ser un gran docente. Vamos a la etapa 3 y etapa final de este trabajo, que es el despliegue, reflexión de los saberes adquiridos, y esto fue una construcción de textos narrativos que fueron evaluados y socializados mediante una revista digital. La revista digital se llama portalnormalista.com, que próximamente estará en la página también de Portal ENUR para que la puedan encontrar, y esta también fue diseñada por alumnos de primer semestre y se llama Portal Normalista, y ahí también no solo encuentran lo que son las narrativas, sino que también encuentran más sobre la escuela y sobre los trabajos que se llevan en primer semestre en esta institución. Vamos con esta pregunta que es muy importante, y es cómo a través de las narrativas pedagógicas se da significado a la práctica docente. Como dialogaba yo al inicio, como decía, muchos no querían estar en esta escuela o no se sentían seguros de estar aquí, pero al estar en las observaciones, tu perspectiva cambia, y después de tu narrativa, al inicio para todos fue complicado porque no sabíamos qué escribir, qué poner en una hoja, no sabíamos, hasta que pues tus sentimientos y todo lo que viviste salen y puedes escribir un texto que pues a veces ni tú te crees, y en verdad creo que las narrativas te ayudan mucho a saber si es tu camino, si es a lo que te quieres dedicar, y te ayudas también a saber qué tipo de docente quieres ser, cómo vas a ser ese gran docente que tú anhelas. Todo eso también, pues creo que nos ayudó las narrativas, nos ayudó mucho a saber cómo queríamos ser como docentes y qué tipos de alumnos queríamos formar, porque como mencionaba, nosotros somos el futuro, tenemos en nuestra mano las futuras generaciones, y también pues somos el futuro de México y de su educación. Y pues de mi parte sería todo, y gracias. Bien, pues muchas gracias, Lupita. La tecnología a veces nos traiciona, ¿verdad? Y nos complica un poquito, pero bueno, a partir de esto que Lupita nos comenta, ¿no? Sobre todo, pues, creo que lo principal en este momento es la experiencia que tienen nuestros estudiantes. A partir de eso, que nosotros, los docentes de las escuelas normales, vamos
creando o tratando de diseñar para ellos, como decía en un inicio, este proyecto integrador, ¿no? Donde creo que vamos aportando a esta situación de ser docentes colaborativos, porque, pues bueno, para poder lograr este proyecto, tuvimos que estar inmersos toda la academia, todos los docentes, hacer al inicio un mapeo de cada uno de los cursos, mirar en qué convergemos, cómo estamos articulados, cómo los contenidos curriculares van de la mano de cada uno de los cursos y poder entonces a través de estas experiencias de nuestros estudiantes, a través de lo que les damos por parte de, pues sí, de los diferentes cursos, ¿verdad? De los trayectos, pues irles aportando elementos, herramientas para que ellos pudieran tener pues la suficiente información para ir construyendo estos textos narrativos y que al final, ¿no? Como bien lo comenta Lupita, pues se vieron reflejados en un texto donde expresan ellos esa nueva idea, esa cosmovisión y esas experiencias que fueron teniendo a lo largo del semestre, porque se construyó durante todo el semestre. Con la primera jornada fue un primer texto, ¿no? De sus primeras ideas, de esta mirada que tenían al ingresar a la institución, de cómo fue en ellos surgiendo esta idea de ser docente, o bien qué fue o quién fue el que los llevó a entrar a una institución formadora de docentes, y cómo a partir de las experiencias dentro de las aulas, tanto de la normal como de este acercamiento a las escuelas de observación, que fueron escuelas que están dentro del catálogo de escuelas de educación indígena en el estado, pues bueno, les aportó, insisto, a esta idea y a esta construcción de decidir: quiero ser docente, sí es mi carrera. Quizá al inicio, hay quienes nos decían al inicio, pues no fue como mi primera opción, pero a partir de estas experiencias, a partir de lo mirado, creo que voy por buen camino, ¿no? Hemos tenido deserciones, ¿no? De chicos que quizá decidieron a partir de estos acercamientos decir, no es lo mío, creo que sí debo buscar por dónde, ¿no? Por eso le llamamos, ¿no? Esta parte de un romance con la docencia, porque como todo romance, o nos enamoramos por completo o terminamos diciendo, esto no es lo mío y debo buscar aquello que sí me pueda, pues que me pueda llenar. Y creo que un docente que esté enamorado de la docencia podrá tener este compromiso, ¿no? Del que hablaba hace un momento también el doctor Ángel Díaz Barriga, y esta conciencia de nuestro papel en las aulas, ¿no? Y de lo importante que es el docente, decía yo hace un momento, de ser un elemento fundamental en el proceso educativo. Y pues bueno, consideramos que ha sido una excelente experiencia y esperamos, ¿verdad?, seguir contribuyendo a que los estudiantes formen esta conciencia y este amor hacia lo que es la docencia. Muchas gracias. Gracias, maestra Cris. Gracias, Lupita. Gracias, maestra Dulce. Gracias, Guadalupe, por su participación. Y bueno, aún tenemos un espacio, entonces quisiera abrir el espacio de preguntas. Si alguno de ustedes desea hacer algún comentario, pregunta o reflexión que no se haya dicho, tenemos aún algunos minutos para poder comentar. Creo que este espacio donde compartimos es valioso, son miradas diferentes de lo que es ser docente, esa resignificación de la docencia. Vivimos momentos no difíciles, yo creo que son de oportunidad. La pandemia ha sido una oportunidad. Ustedes jóvenes vienen de 2 años de confinamiento, vienen de un sistema diferente. Y bueno, también a los docentes venimos de confinamiento y bueno, hubo sentires, situaciones que cada uno vivió desde su propia experiencia. Entonces creo que esta nuevamente inserción, este cambio de plan o aquellos aunque no hayan aún cambiado, que continúen con el 2018, de todas formas, después de la pandemia, viene un tiempo de retos, de una visión diferente de la educación, de una visión diferente de lo que significa ser docente y de lo que significa formar docentes. Entonces, si hay algún maestro, estudiante que quisiera hacer algún comentario, el micrófono está abierto para que podamos hacer esos comentarios finales
e ir concluyendo. Y bueno, de antemano agradezco a todos los maestros y estudiantes de las escuelas que hoy nos honran con su presencia a la distancia por sus aportaciones, sus valiosas aportaciones. En algún momento han venido aquí a la escuela normal y ojalá que se den más momentos de interacción directa, pero bueno, agradecemos que este espacio nos brinde esa oportunidad para poder intercambiar a la distancia. ¿Alguien que desee hacer algún comentario? Maestra, estudiantes. Disculpe, no sé si me permitiría compartirles mi narrativa pedagógica. Claro Soy que sí, de la Itzel. Escuela Normal Superior, ¿sí? Del Adelante. Tú nos dices ¿quieres proyectarla para que nos apoye el staff a que te den acceso? Sí, porfa. Sí, y si no, nada más la narro. Si nos pudieran, por favor, habilitar a Itzel Morales para que pueda compartir pantalla, por favor. Sí, ya está habilitada la opción. Muchas gracias, Emiliano y José. Adelante, Itzel. Dice que error 7. Okay. Bueno, mi nombre es Cel Yamil Morales Salgado, de la Escuela Normal Superior del Estado de México. Soy estudiante de primer semestre. Acompáñame a conocer mi experiencia durante este primer semestre como docente en formación. Comenzamos con una frase de Aristóteles que dice: la educación es un ornamento de la prosperidad y un refugio en la adversidad. Y comenzamos con esta narrativa desde un supuesto. Todos alguna vez soñamos con lo que queríamos estudiar cuando fuéramos grandes. Nos imaginamos un sinfín de cosas para explicar el cómo podría ser. Al cruzar la puerta de la Escuela Normal Superior del Estado de México por primera vez, en mi mente surgieron miles de preguntas y escenarios para darle sentido al ser docente. Al estar frente a un grupo explicando un tema y quedarte guardado en las memorias de tus alumnos, después de haber convivido algunos años con ellos, como nos sucedió a nosotros con ese profesor o profesora que recordamos, porque de alguna forma impactó en lo que somos hoy. Supuse que sería fácil, pero cuando nos encontramos en un escenario real es completamente opuesto, ya que los nervios invaden todo el cuerpo y las palabras las tienes en la mente, pero no encuentras la manera correcta de decirlo. Las miradas de los alumnos apuntando hacia ti, esperando una explicación y una respuesta acertada, ante todas sus incertidumbres. Después de tener este supuesto y lo que creía que era el ser docente, pasamos a lo que realmente es a través de la experiencia que tuvimos en las jornadas de prácticas. Llegó esta primera jornada de prácticas, la cual había estado esperando ansiosamente. Aún recuerdo la sensación de nerviosismo y curiosidad ante lo que estaba del otro lado de la multitud de padres, deseándole un buen día a sus hijos, aquellos adolescentes que se quedan en manos de toda la comunidad educativa a cargo, y quienes se muestran atentos ante las nuevas llegadas. Estar inmerso en ese ambiente del que alguna vez fuimos parte, pero que ahora teníamos por objetivo observar, fue suficiente para saber que era todo lo que alguna vez pensé que sería nada. El día comenzó con la bienvenida por parte del director de la escuela. Posteriormente nos asignó en salones diferentes que debíamos ocupar para completar nuestras prácticas de observación, sabiendo que al entrar al aula teníamos que observar detalladamente el ambiente y el contexto que nos rodeaba. Para poder comprender de mejor manera la profesión para la que nos estábamos preparando, observamos a los profesores impartiendo sus clases, implementando diferentes estrategias para lograr que los aprendizajes que adquieran los docentes sean significativos, a los alumnos adoptando diferentes actitudes dependiendo de las situaciones que viven, la infraestructura de la escuela que en lo que respecta se encuentra en muy buenas condiciones, los insumos con los que cuenta, ya que la tecnología que tienen es muy limitada, así como los servicios que ofrece la escuela como papelería y tienda escolar. Observamos las actividades que cumple cada parte de la comunidad escolar como directivos, personal, maestros, alumnos y la participación de los padres de familia, que en lo personal los papás siempre se encuentran pendientes de sus hijos para participar en lo que la escuela les solicite. También nos tomamos un tiempo para salir a observar la comunidad en la que se encuentra. Mi escuela estaba ubicada en el municipio de Xonacatlán, para darnos cuenta que su población se dedica al comercio, cuenta con escuelas de todos los niveles educativos, tienen costumbres y tradiciones que dominan en la mayoría de las personas, como vestimenta, celebración de fiestas y religión, logrando completar nuestra guía de observación, y notas que fue nuestro trabajo asignado para la primera jornada de prácticas. Concluyendo que la guía de observación es un instrumento que nos permite situarnos de manera sistemática en nuestro objeto de estudio.
de investigación, siendo el medio que nos ayuda con la recolección y obtención de datos e información del contexto de nuestra escuela de prácticas, empleando la observación no participante. Realmente en esta parte pasamos a la segunda experiencia de prácticas, que fue muy diferente a la primera que tuvimos, ya que pudimos interactuar más, observar, estar inmersos en el contexto y apoyarnos en diferentes actividades. Entre ellas, mantenernos a cargo de algunos salones debido a que los maestros se ausentaron, por lo que llevamos algunas actividades didácticas que pudimos realizar con los alumnos, dándonos cuenta de que el enfoque centrado en contenidos es el que más predomina en toda la escuela, siendo un referente de la enseñanza tradicional, poniendo al profesor como el comunicador del saber y el alumno aprende mediante memorización y repetición. Nuestra actividad indicada para esta jornada fue hacer entrevistas, ya que de este modo implementamos la observación participante que nos permitió conocer un poco más sobre el contexto de nuestra escuela de prácticas. Así que la maestra Karen Hernández, responsable de impartir la materia de química, le realizamos una, donde nos refiere que la relación con los docentes, que mantienen con los docentes, con los alumnos, es mayormente de respeto, dejando de lado la amistad, la comunicación e interacción en el salón de clases es de enseñanza-aprendizaje. Más del 80% de los alumnos van al corriente con los aprendizajes esperados. Ella menciona que el contexto es exigente y disciplinado, influyendo mucho en los alumnos de una manera positiva, ya que se ven en la necesidad de cumplir las reglas y adaptarse a ellas para mantener una buena convivencia y desempeño. Además de que la cultura escolar se desarrolla con el ejemplo del profesor al alumno, con valores, responsabilidad y normatividad. La maestra Karen es muy didáctica en sus clases, emplea mucho el uso de organizadores gráficos. Un ejemplo que desarrollaron en la clase fue una línea del tiempo en forma de mariposa referente al tema del átomo, donde podían apreciar el autor y su contribución a través de los años. En esta jornada varios alumnos se acercaron a nosotros a hablarnos de algunas cosas personales, e incluso pudimos realizar una actividad que nos permitió conocer un poco más a la comunidad estudiantil. Y cabe resaltar que en esos momentos en mi mente pasaba la teoría humanista de Abraham Maslow, la cual nos refiere que el alumno es impulsado y motivado por sus propias aspiraciones, satisfaciendo sus necesidades humanas, y el profesor es un facilitador que ayuda a los alumnos a desarrollarse como seres únicos. En lo personal, siento que aplicar el humanismo sería un gran potencializador en la forma de enseñar y aprender. Así que en el segundo periodo de prácticas podemos concluir que logramos comprender lo que sucedía a nuestro alrededor, gracias a los conocimientos adquiridos en la normal. Así también nos familiarizamos más con nuestra profesión empleando la observación participante y manteniéndonos en contacto con nuestro lugar de contexto, en el que nos vamos a ver desempeñando nuestras actividades como docentes. La última experiencia que tuvimos fue en diciembre. Esta vez solo aplicamos encuestas con escala Likert, la que nos ayudó a conocer el nivel de satisfacción de la comunidad escolar, referente a las diferentes situaciones que viven día con día, mostrando mayormente resultados positivos respecto a las preguntas realizadas. Asimismo, logramos interactuar de mejor manera, incluyéndonos más tiempo en actividades con los alumnos y docentes, logrando nuestro objetivo de asistir a prácticas educativas y comunitarias. Así termina esta travesía por nuestras escuelas de prácticas en este primer semestre, de la cual logramos obtener experiencias demasiado formativas y enriquecedoras para nosotros como docentes de formación, teniendo como opinión final que no hay mejor manera de aprender que situarnos en el contexto para familiarizarnos, desarrollar y aplicar habilidades que nos ayudarán a afrontar diferentes situaciones diarias, lo que nos llevará a la construcción de nuestro perfil profesional, por lo cual agradezco a mis maestros que me ayudaron brindándome los conocimientos necesarios y que nos guiaron para poder encontrar dirección en este camino que aún es largo por recorrer. Y concluimos con esta frase de Albert Einstein, que creo que la mayoría conoce: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Muchas gracias. Y creo que con la narrativa pedagógica se logra el cometido, que es reflexionar acerca de las prácticas docentes para encontrarle un sentido a la profesión en la que nos vamos a desempeñar. Eso es todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Itzel, por tu participación. Una narrativa que creo que con muchos se han de identificar de los estudiantes. Sería interesante compartir las narrativas que se escribieron. Creo que hay cosas maravillosas. Me pareció muy bien tu intervención. Te agradezco que hayas tenido el tiempo para poder compartirnos. Y bueno, estamos ya en el cierre de este intercambio y bueno, quiero agradecer nuevamente. Ya están pasando, antes de que el agradecimiento, ya están pasando el formulario de asistencia para que podamos registrarnos, por favor. Y bueno, agradezco de verdad por el tiempo dedicado a conectarse en esta mañana tarde.
y poder compartir sus experiencias en el trayecto de práctica. De verdad, muchísimas gracias. El espacio de compartir nos permite mejorar, nos permite reflexionar sobre lo que estamos haciendo, nos permite también tener una visión diferente del trabajo que se está haciendo y bueno, muy interesante todo lo que se pudo vertir el día de hoy. Y pues creo que de mi parte sería todo. Su servidora Crisol Benítez Ríos agradece de verdad a todos y cada uno de ustedes, participantes y que pudieron exponer sus puntos de vista y demás auditorio que estuvo presente en esta mesa. Agradezco su participación y pues por mi parte es todo. Esperamos con mucha alegría y entusiasmo el siguiente ENOR y esperamos contar con su presencia, con su participación en los diferentes eventos. Como su compañera Guadalupe comentó, si puedes escribirle en el chat, por favor, Lupita, si gustan, ahí hay varias de las narrativas que hicieron los estudiantes. Sería interesante que ustedes como maestros y alumnos pudieran leerlas y bueno, tal vez ahí será un espacio para intercambiar opiniones. Lupita va a colocar el espacio, es una revista que ellos están haciendo y bueno, que la intención es continuarla durante toda su formación. Y bueno, pues muchas gracias, que tengan... ¿Me permite, maestra? Sí, adelante, maestra Dulce. Gracias, gracias. Yo quisiera abonar esta idea que tiene la maestra Cris y se las pongo sobre la mesa a Lupita, que es una de las creadoras, ¿verdad?, de esta página, y lo pongo sobre la mesa, insisto, el hecho de que pudieran ser un espacio para que también ustedes, entre instituciones formadoras de docentes, entre chicos de primer semestre y durante su trayecto, pudieran ir compartiendo, ¿no? Igual y pudiese abrirse ahí, a lo mejor, o generarse por ahí algún espacio para compartir de otras normales estas narrativas, para poder hacer, pues, insisto, esta construcción juntos, ¿no? Y mirar cómo van creciendo en su formación y cuáles son estas vivencias que van compartiendo. Gracias, maestra Cris, gracias a todos. Como docente de la normal urbana, les agradecemos mucho el favor de compartir con nosotros sus experiencias y bueno, pues como bien decía la maestra Cris, esperemos el tercer encuentro normalista. Gracias. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y bueno, damos por concluido este segundo intercambio y si... Maestra Cris, nada más un aviso por parte de nuestros directivos, las constancias pues se les harán llegar por favor en brevedad. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, los invitamos a nuestra clausura del evento que se va a transmitir por el canal de YouTube Soy ENOR. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias al staff, José y Emiliano, por su apoyo. De nada, un placer. De nada, profe.